Hola, ¿qué tal, queridos amigos triperos? Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de Zona Trip. Esta ocasión nos hallamos en la Ciudad de México para poder irnos a encontrar con el crítico de cine José Felipe Coria, quien nos hablará sobre la película Nosferatu, una sinfonía del horror, la cual cumple 100 años de haber sido exhibida. Si quieren saber más sobre esta interesante película de terror, acompáñenme para ver con qué nos encontramos. Bienvenidos a este espacio de la Zona Trip. El día de hoy vamos a hablar de Nosferatu, el vampiro, también conocida como la Sinfonía del Mal, que cumple 100 años. Bueno, esta película tiene un marco muy amplio porque es una de las películas que está dentro de eso que se llamó el expresionismo alemán, que empezó más o menos en 1916, cuando se da a conocer el gabinete del doctor Caligari, y que representa como que una de las facetas más interesantes de cómo se fue transformando el expresionismo alemán, que no fue constante y que no todos los directores que estuvieron en Alemania en aquellos años, más o menos de 1916 a 1925, son expresionistas. Sin embargo, Nosferatu, que es una de las películas más importantes de Friedrich Wilhelm Murnau, va a ser un antes y un después porque va a quedar en una encrucijada interesante. Por un lado es una película expresionista a la hora de representar a un vampiro con los rasgos de los que hacía este actor Max Schreck, que se va a meter tanto dentro del papel que va a desaparecer dentro del papel, incluso en la vida cotidiana. Va a tener esta parte legendaria la película, el actor que se perdió en el papel. Murnau lo va a dar como que un punto de partida para una serie de opciones que él tenía. No olvidemos que Murnau es el que perfecciona el cine expresionista, y también el cine simplemente cuando hizo El último de los hombres, que fue una película que funcionaba exclusivamente por la narrativa visual. Es una de las pocas películas que no tiene intertítulos. Los intertítulos explicaban algunas cosas y en ocasiones hacían como que un editorial en torno a esto. Entonces Murnau está dentro de una generación que va a renovar sustancialmente el cine. Y Nosferatu va a ser esta película pues muy llamativa. Por un lado, fue una adaptación no autorizada del Drácula de Bram Stoker, que digamos él la reinterpreta, cambia locaciones, lugares, agrega uno que otro personaje, quita personajes. Entonces, digamos que sería una versión de la leyenda que más o menos había inspirado a Stoker cuando recorre los Cárpatos y se entera de la famosa leyenda de Vlad el Empalador, este rey que era muy sanguinario, que él convierte en Drácula, le da todas estas características de ser de Transilvania y establece como que las reglas básicas para poder hacer un vampiro. Esto lo retoma Murnau y hace una película que tiene pues un corte más que nada romántico. Es una historia de amor entre un ser sobrenatural y una atractiva muchacha. Todo está en el mundo de los sueños, en alguna parte. Al final él sacrifica este amor y deja que la luz lo destruya. Entonces esta serie de elementos eran un poco diferentes a lo que había planteado Stoker. La vida de Stoker establece un parámetro para los derechos de autor interesante. Prácticamente gana el pleito reclamando los derechos de autor. Pide la destrucción del negativo. Murnau, que además es uno de los primeros conservadores, de hecho hay una importante organización dedicada a la preservación de películas que es la Fundación Murnau. Él establece esto, salva parte de la película sustancial, una copia, parte, creo que el negativo es lo que se pierde, pero salva todo lo que es el positivo. Y sobre este positivo pues se distribuye la película en otros países. Entonces esta película estuvo a un paso de no existir. Pudo haber desaparecido en la historia del cine como una película que nunca se llegó a hacer. Sin embargo, pues logró conservarse y a la hora de conservarse pues es una de las cumbres del cine alemán. Una de las películas que digamos que retoma
temas expresionistas. El expresionismo, hay que detallarlo, no solamente estuvo en el cine, sino que hubo una corriente pictórica que digamos que deformaba los contornos, deformaba los rostros. Es una forma de representar las cosas. Había funcionado muy bien con Robert Wiene y el gabinete del doctor Caligari, y también cuando hizo su Golem. Y entonces de repente tenemos un ser fantástico que pues necesitaba tener una presencia sobrenatural, y este vampiro va a ser emblemático, va a ser un vampiro singular en la historia del cine a la hora de cobrar vida en pantalla, con estas iluminaciones de alto contraste, este estilo de fotografía un poco como que brumosa constantemente, ¿no? Que digamos que eso es parte de lo que sería la sustancia de esta película en específico, porque no todas las expresionistas siguieron los mismos parámetros que se establecieron en un principio, cada una fue diferente, algunas utilizaron mucho el montaje. En el caso de Nosferatu, Murnau lo que quiso fue hacer una película que funcionara sobre la creación de una atmósfera, y esta atmósfera solamente la podía lograr con el estilo de la fotografía que aplicó, no tanto los escenarios, sino el estilo de la fotografía, que era un poco contrastada. Era muy novedoso para aquellos años, incluso hubo como que gente que consideró de que había reventado el grano, porque era película vencida de Agfa, que era la empresa alemana. Pero no, es un deliberado estilo que él plantea para hacerlo como que se viera como una pintura permanente, como un cuadro permanente. Entonces, esta aportación pues sí fue sustancial. Va a crear en esencia la película de terror, lo que va a ser su atmósfera. Va a establecer una serie de reglas que van a funcionar en un principio dentro de los géneros y que van a revisar y van a actualizar. Por ejemplo, cuando se hizo la adaptación del Drácula ya oficial, en 1930, el estudio Universal, cuando ya adaptan la novela de Stoker, le dan un giro sustancial, y en esta adaptación es cuando cambia mucho pues el concepto del vampiro, ¿no? Que ganan elegancia, porque finalmente este vampiro de Murnau pues es un vampiro que prácticamente es un animal, es un roedor, no es nada elegante. En cambio, ya cuando llega a Hollywood, pues se vuelve un vampiro muy elegante, muy sofisticado. Entonces, en ese sentido, es como que una aportación sustancial. Pero queda como una película muy singular. Finalmente Murnau acabó su carrera en Hollywood, hizo nada más ahí una película, un poquito después, en 1928, que es prácticamente el fin de su carrera, cuando inesperadamente fallece en un accidente automovilístico. Y pues queda como uno de los directores más influyentes en la historia del cine, eso sí, porque digamos que tiene un repertorio amplio, no solamente el Nosferatu, la película que mencioné, El último de los hombres, también su adaptación del Fausto de Goethe, que es una adaptación también muy singular, y esta película que hizo en Hollywood, The Sunrise. Entonces, en ese sentido, pues el punto culminante de la carrera de Murnau va a ser justamente Nosferatu, que por increíble que parezca cumple 100 años, justo esta película que estuvo en un momento condenada a ser destruida. Pues muchas gracias al crítico de cine y maestro José Felipe Coria por habernos hablado de esta interesante película de Nosferatu. Ha llegado la hora de despedirnos, queridos amigos triperos. No olviden suscribirse al canal y compartir en redes sociales. Hasta muy pronto, mis queridos triperos.